Hola, les tengo una pregunta. ¿Se imaginan ustedes una ciudad donde no se use el dinero? O mejor dicho, y siendo más ambiciosos, ¿se han imaginado alguna vez que en nuestro mundo no existiera el dinero? ¿Qué pasaría? ¿Qué problemas habría? ¡Ey! Un momento. ¿Más problemas de los que siempre hemos tenido? Pobreza, guerras, dictaduras, ricos queriendo ser más ricos, pobres orillados a ser más pobres, hambre. ¿Sabían ustedes que en nuestros días hay 1.000 millones de personas hambrientas? Es en serio, dije 1.000 millones. Sumado a eso también existen 2.800 millones de personas malnutridas. Ey, un momento. Quiero hablar con la ONU. ¿Quiénes son los supuestos líderes mundiales? Nos han traicionado. Miren, alguien alguna vez, entre otros muchos, sí pensó en un mundo sin dinero. Y la verdad, ello no supone mayor problema. Desgraciadamente, hablo de una sociedad de vanguardia que por mucho tiempo ha sido impedida por la avaricia de unos pocos apoyados por el estamento militar. Pero volvamos al tema. En esa sociedad organizada, esa es la palabra clave, nadie padece hambre. Todos cuentan de forma equitativa con vivienda digna, trabajo, ropa, comida, transporte, servicios hospitalarios, medicinas, educación y toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las ciudades, y todo de la mejor calidad. Y sin embargo, repito, el dinero no es necesario. ¿Cómo es eso posible? Para iniciar debo decir que este relato comienza como resultado de un encuentro de dos muy buenos amigos con un enigmático personaje. Es decir, en este momento nos aproximaremos ya a una de las grandes obras de todos los tiempos escrita por Tomás Moro, Utopía. Así que hoy, emulando a ese misterioso hombre llamado Rafael, humildemente intentaré transmitirles el espíritu de esta historia. Empecemos por los oficios. ¿A qué se dedican? Los utópicos se instruyen en un oficio concreto como por ejemplo albañilería, herrería, confección de ropa o carpintería. Sin embargo, evidentemente hay más ocupaciones, pero ellos mandan al grueso de la población a ocuparse de aquellas que son indispensables para satisfacer las necesidades de cada día. De tal forma, al todos dedicarse a esos pocos oficios de interés común, la mano de obra en abundancia logra producir grandes cantidades de materias primas y demás productos de primera necesidad que no solo hace que el trabajo se termine más rápido, sino que baja los costos de las mercancías, y así éstas se distribuyen no a cambio de dinero, sino de su mano de obra en un oficio de interés público. Por tanto, en Utopía, la jornada laboral es de 6 horas o incluso menos. Quizás se pregunten, ¿y qué pasa con los víveres? En ese tema, cada familia entrega el producto de su trabajo a ciertas bodegas seleccionadas, las cuales clasifican y reparten a los respectivos almacenes de cada localidad. Los padres de familia buscan allí lo que necesitan los habitantes de la casa y lo recogen sin entregar dinero a cambio. Habiendo abundancia de todo, debido al fruto de su trabajo, en Utopía no tienen miedo a las privaciones, y la gente no es egoísta ni avara, y por lo mismo cada persona solicita solo lo que requiere. Junto a las bodegas se encuentran mercados de comestibles para abastecerse de carne, pan, frutas y legumbres, pero pocos hacen uso de este derecho, porque existen comedores populares donde sirven comidas deliciosas, y la gente prefiere dedicar su tiempo en otras cosas en lugar de tener que preparar ellos mismos su alimento. En el terreno de la salud, los enfermos en Utopía son cuidados con esmero en hospitales dispuestos para ello. Todos son tan grandes como pequeñas ciudades y están perfectamente acondicionados para desempeñar su labor sin sufrir escaseces. Los mejores médicos se encuentran allí. Los pacientes, por su parte, son cuidados con el mayor cariño y no se escatiman medicinas o alimentos para lograr su curación. A los que sufren de alguna dolencia incurable nunca los dejan solos y tratan de encontrar algo que les consuele. Sin embargo, si el mal es muy doloroso, reciben la visita de sacerdotes y magistrados para influir en el enfermo y así logre aceptar la muerte con resignación y con ello librarse de los suplicios que soporta. Los enfermos terminales, que aceptan voluntariamente el consejo, deciden poner fin a su vida al dejar de comer o bien se les ayuda a bien morir mientras están dormidos
y se ejecuta la acción como una obra piadosa y buena. Tal procedimiento no se impone a nadie y se respeta siempre la decisión del paciente, sin demeritar los cuidados que reciben, pero aquellos que aceptan o piden poner fin a su vida son despedidos con honra. Uno de mis temas favoritos son los viajes. Allí, si por ejemplo algún ciudadano quiere visitar a un amigo en otra ciudad de Utopía, puede solicitar la autorización de un magistrado para exponer su deseo. El permiso se concede fácilmente si no hay algún posible inconveniente. Para emprender el camino se expide finalmente el consentimiento y en ese mismo documento se especifica la fecha de regreso. La ciudad proporciona al viajero un vehículo para la marcha y no necesita llevar provisiones, pues durante el camino encuentra alojamiento y las mismas comodidades que en su casa. Si se queda más de un día en un lugar, debe compensarlo laborando dentro de su propio oficio, ya sea por la mañana o por la tarde. Pero bien, ¿y qué tal las ciudades? El diseño de cada ciudad es cuidadosamente trazado. Las plazas están protegidas de los vientos y las casas obedecen a ciertas medidas que garantizan su comodidad. Están elaboradas principalmente con piedra y ladrillo. Tienen ventanas, son de 3 plantas y además todas cuentan con amplios jardines. Las viviendas no son propiedad de nadie y son escogidas mediante sorteo, y cada 10 años se suele cambiar de casa. Un pasatiempo común es el cuidado y cultivo del jardín. Los utópicos organizan concursos para determinar cuál es el mejor. Gustan de cultivar vid, árboles frutales, plantas y flores bellas. Por otro lado, la ciudad se surte de agua mediante un río principal y otros más secundarios que recorren el estado utópico. Sin embargo, y muy importante, también aprovechan el agua de lluvia, la cual desvían hacia grandes cisternas para el uso común. Respecto a los ocios, el tiempo libre se dedica al cultivo de las letras o a las ciencias en general, y toman lecciones para ello. Sin embargo, también queda la opción de acudir después de la cena a los comedores comunes durante el invierno o bien a los jardines durante la temporada cálida, para practicar música o simplemente platicar. Los juegos de azar no son conocidos, pero hay otros juegos de mesa semejantes al ajedrez en donde combaten números o bien otro en donde se enfrentan vicios contra virtudes. En el tema religioso, la libertad de cultos y creencias está permitida. Además, se considera lícito hacer proselitismo para una religión en particular si se hace moderadamente, aportando razones y sin atacar a las demás religiones. Sin embargo, está terminantemente prohibido valerse de la violencia y de la injuria para llegarse a adeptos. Aún así, la mayoría de los utópicos veneran un solo Dios, desconocido, eterno, inmenso, inexplicable, que está muy por encima del alcance de la inteligencia humana y que se difunde por el universo, no en extensión, sino en poder, y le conocen con el nombre de Padre. Le atribuyen el origen, desarrollo, cambio y progreso de todas las cosas, y únicamente a él le rinden honores divinos. La mayor parte de los utópicos están convencidos de la suprema aventura que aguarda a los hombres más allá de esta vida. Al morir las personas, les acompañan con cantos en sus funerales, recomendando su alma al Creador con gran ternura, e incineran su cuerpo con veneración y sin tristeza. Al regresar, recuerdan su vida y sus costumbres en homenaje a lo que desempeñaron en vida. Hay 13 sacerdotes por cada ciudad de Utopía, y son elegidos mediante votación secreta por el pueblo. Celebran ceremonias religiosas y legislan en materia de costumbres. Además, tienen bajo su cuidado la educación de la infancia y la juventud, en donde inculcan ideas buenas y útiles para el provecho de la patria. Entre los sacerdotes se encuentran algunas mujeres que ejercen ese cargo, y tanto hombres como mujeres son elegidos cuidadosamente, siendo todos personas virtuosas. Los templos en Utopía acogen a todas las religiones, porque se entiende que hay una búsqueda del mismo fin por diferentes caminos, el culto a la naturaleza divina. Un tema de mucha importancia en Utopía es la agricultura. Utopía básicamente es una nación dedicada a los cultivos, porque de esa forma mantiene el sostén y la alimentación del pueblo. Allí nadie padece hambre. Para garantizar lo anterior, tienen algo que podríamos denominar casas de campo. Las casas de campo se encuentran en los terrenos de cultivo de todas las ciudades y poseen todo el material necesario para la producción agrícola. En cada una vive una familia campesina, que es realmente un grupo de trabajo que consta de 40 hombres y mujeres.
cada vivienda regida por una pareja, es decir, un hombre y una mujer, experimentados en la labranza. A su vez, por cada 30 familias hay un prefecto que funge como coordinador. Las tierras de cultivo fueron repartidas equitativamente en todas las ciudades y ninguna población ambiciona más que otra, porque no existe la propiedad privada. 20.000 hombres de cada ciudad trabajan en ellas. Lo curioso es lo siguiente: cada año, cada casa de campo recibe un nuevo grupo de personas provenientes de la ciudad, que releva a igual número de gente que ha permanecido ya 2 años en la producción agrícola. Los habitantes de la casa son capacitados en la labor por los que tienen más experiencia para que al terminar el año puedan continuar el ciclo de capacitar ahora ellos a los trabajadores que vendrán. Los agricultores crían animales, cortan leña, cultivan la tierra y llevan la cosecha a la ciudad. Si algo falta para las necesidades agrícolas, se solicita a la ciudad y ésta lo proporciona de manera pronta y gratuitamente. Respecto a la ciencia e investigación, en utopías no exceden de 500 personas las que están exentas de trabajar en los oficios comunes. Mediante un estricto y muy serio proceso de selección, son eximidos de sus labores aquellos hombres o mujeres destacados para el estudio, pero si la sociedad se siente defraudada por él, deben volver a su primer oficio. Sin embargo, cualquier persona puede ocupar su lugar siempre y cuando se capacite en sus ratos libres y sea elegida por un riguroso reclutamiento. El Senado. El Senado discute regularmente de las cosas en que hay abundancia y de las que hay escasez, de manera que del lugar donde sobra se destina a donde se tiene carencia de forma gratuita, sabiendo que si se diera el caso, sería lo mismo en caso contrario. Así actúa la isla como una gran familia. Los miembros del Senado son elegidos mediante un voto secreto. Para llegar a ese punto, primeramente tuvieron que valorarse su honestidad y sus cualidades para el cargo. Nunca pueden postularse ellos mismos, sino que la misma gente los va seleccionando por sus virtudes. En el Senado se deliberan los asuntos del Estado. Allí siempre hay 2 magistrados diferentes cada día. Todos los asuntos estatales se deliberan allí y hacerlo en otro lado es severamente castigado. El oro y la plata en utopía no tienen aprecio alguno y son destinados para los usos humanos más innobles. También se elaboran con ello las cadenas para los presos. Así el oro y la plata es el símbolo de la esclavitud. Por último, hablemos de unas generalidades de la obra. En utopía, el divorcio está permitido en caso de incompatibilidad de caracteres o por causa de adulterio, siendo este último condenado severamente. También en utopía existen pocas leyes y no hay ningún abogado. Cada cual es defensor de su propia causa y expone al juez aquello que habría declarado a su abogado para evitar así las argucias que enseñan los defensores y permitir que el juez examine los argumentos directamente. La ciudad de Londres vio surgir la obra de utopía en el ya lejano año de 1516. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si desde entonces hubiéramos adoptado una sociedad así? De entrada hablamos de igualdad de género y libertad de creencias religiosas y una democracia. Además, allí los sacerdotes sí pueden casarse. ¿Qué tiene de malo? Abraham tenía una pareja, Isaac, Jacob, Moisés también. Jesús no, pero realmente murió en una etapa joven de su vida y de esa época se sabe realmente poco, así es que no veo el problema para casarse. Y es un punto que me parece que Utopía rescata muy bien. Además de que ahí se permite también la eutanasia, cosa que en nuestros días aún se discute. Entonces uno a veces se pregunta, ¿y dónde está la libertad del individuo para elegir lo que le conviene o no? Por otro lado, en un mundo sin hambre, con vivienda, trabajo, educación y servicios de salud para todos, ¿no creen que nos veríamos cada uno como hermanos? En una sociedad así, por ejemplo, ¿qué opinan que pasaría respecto a las grandes problemáticas que ahora nos aquejan? En la sociedad de hoy, la ciencia y la tecnología solo nos muestra, en su mayoría, aquello con lo que puede hacer negocio la pequeña élite que la financia, obviamente para su propio beneficio, y si no, simplemente queda archivado en prejuicio de la mayoría. Qué triste, ¿no les parece?
Bueno, ya para concluir quiero compartirles una nota que se relaciona directamente con lo que estamos hablando. La dejo en la descripción por si alguien quiera leerla con detalle. Dice, los campesinos concentran apenas 12% de las tierras agrícolas, pero generan 80% de los alimentos del planeta. Esa nota me dio mucho que pensar porque si con el apenas 12% se puede alimentar al 80% de la población en el mundo, si duplicamos esa cifra tendríamos el 24%. Y con ello podríamos alimentar a todo el mundo y aún sobraría muchísima comida. Y sin embargo tenemos que ese 24% no representa ni un cuarto de la capacidad del planeta para alimentar al mundo. Y aquí queda la gran pregunta. ¿Y dónde está el resto de las tierras agrícolas? ¿Quién las tiene? ¿Por qué no las comparten? Pues porque nuestro sistema capitalista no lo permite. Y eso genera temas tan alarmantes y tristes como la hambruna y esas imágenes tan tristes que vemos de niños en todo el mundo muriendo de hambre literalmente por la avaricia de unos pocos. Es así de simple. Y la verdad creo que esto se relaciona mucho con lo que Tomás Moro decía en una parte del libro, en donde él creía que las grandes calamidades que hubo en el pasado por el mismo tema, por el hambre, se hubieran evitado si solo los ricos hubieran abierto sus graneros. Y bueno, es un tema muy triste y tanto en el pasado como en el presente sigue sucediendo. Bueno, este es el final del video, espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, por favor, escríbanlo, yo lo leeré con cuidado. Y les deseo paz y bien. Adiós.